En este tutorial vamos a ver la forma de realizar la selección de elementos en Revit. Para ello vamos a trabajar en el modelo PROI01 PB E101 ARQ y nos vamos a situar en la vista 3D denominada 3D NS01. A este modelo de arquitectura le vamos a vincular el modelo de estructuras. Para ello nos vamos a la ficha Insertar y seleccionamos la opción Vincular Revit. Nos aparece la ventana Importar Vincular RVT. Localizamos el fichero Importar, en nuestro caso el fichero denominado PROI01-PB-E1-01-EST y lo seleccionamos. En la opción Posición indicamos Automático de origen a origen. Las distintas opciones disponibles para posicionar los modelos vinculados las estudiaremos cuando veamos el trabajo colaborativo con modelos federados. Finalmente pulsamos sobre el botón Abrir. Vemos que ya se nos muestran los elementos de estructuras como pilares, encepados, pilotes, etc. El modelo vinculado nos aparece en el navegador de proyecto, debajo de Vínculos de Revit. Como vemos, Revit resalta los elementos del proyecto cuando el cursor se sitúa sobre ellos, mostrando información de los mismos en la barra de estado y, pasado un breve instante, en una etiqueta emergente debajo del cursor. Cuando está resaltado el elemento que queremos seleccionar, al hacer clic con el botón izquierdo, este se selecciona y se muestra en azul para indicar que está seleccionado. Si hay muchos elementos próximos y no se resalta el elemento que queremos, pulsamos repetidamente la tecla Tab para ir recorriendo los elementos próximos hasta que se resalte el que queremos. En la barra de estado se indica el elemento que está resaltado en cada momento. El color de preselección y selección, inicialmente azul, puede ser cambiado en la configuración del programa. Menú Archivo, Opciones, Gráficos. Al seleccionar un elemento, primero, se muestran sus propiedades de ejemplar en la ventana de propiedades. Se pueden consultar sus propiedades de tipo pulsando sobre el botón Editar tipo. Segundo, la pestaña Modificar cambia para incluir a su derecha una parte contextual con opciones específicas de edición dependientes del tipo de elemento seleccionado. Tercero, se muestran las cotas y los controles de edición específicos del elemento. Y cuarto, se muestra el número de elementos seleccionados junto al botón Filtro de selección de la barra de estado. Se pueden seleccionar varios elementos de varias maneras. Primero, mediante adición o sustracción. Para adicionar elementos a la selección se mantiene la tecla Control pulsada mientras se hace clic en varios elementos. Al cursor se le pone un signo de más. Por el contrario, si pulsamos la tecla mayúscula y pulsamos sobre elementos seleccionados, se anula la selección. Al cursor se le pone un signo de menos. Si pulsamos simultáneamente las teclas Control más mayúscula, al pulsar sobre un elemento no seleccionado se selecciona y si el elemento está seleccionado, anula la selección. Al cursor, en este caso, se le ponen los signos más y menos. Como hemos dicho anteriormente, siempre al realizar una selección se muestra el número de elementos seleccionados junto al botón de filtro de selección. Segundo, mediante una ventana. Para ello, se hace clic en un punto vacío de la pantalla y se arrastra el cursor hasta otro punto. Al igual que AutoCAD, si la ventana se genera de izquierda a derecha, se muestra de trazo continuo y únicamente se seleccionan los elementos que están completamente incluidos en la ventana.
En este caso tenemos seleccionados 100 elementos. Si la ventana se genera de derecha a izquierda, se muestra de trazo discontinuo y se seleccionan todos los elementos que estén total o parcialmente incluidos en la ventana. En este caso tenemos seleccionados 119 elementos. Una vez realizada la selección, podemos utilizar el filtro de selección para seleccionar o deseleccionar los elementos asociados a distintas categorías. Si pulsamos el botón de filtro de selección, se nos abre la ventana Filtro, donde podemos no seleccionar algunas categorías o todas y posteriormente seleccionar la categoría o categorías deseadas. Y pulsamos sobre el botón Aceptar. 3. Mediante la selección por cadena. Este tipo de selección permite seleccionar elementos que estén conectados, como por ejemplo los muros o líneas. Para ello, mientras esté preseleccionado un elemento que esté conectado a otros, al presionar la tecla Tab se resaltan todos los elementos conectados. En este momento, al hacer clic, se seleccionan todos esos elementos conectados. 4. Mediante selección anterior. Esta opción permite seleccionar los elementos que han sido seleccionados en la selección previa. Para ello, se hace clic con el botón derecho en un punto vacío de la ventana. Se nos muestra el menú emergente y aquí seleccionamos la opción Seleccionar anterior. Esto equivale al atajo de teclado tecla de control más flecha izquierda. 5. Mediante la selección de todos los ejemplares de un mismo tipo. Para ello, seleccionamos un ejemplar cualquiera, pulsamos el botón derecho y en el menú contextual seleccionamos la opción Seleccionar todos los ejemplares, visibles en la vista o visibles en todo el proyecto. Si optamos por esta última opción, seleccionamos 29 muros. Obviamente, los elementos no visibles no se visualizan en la vista actual, pero están seleccionados y podrían visualizarse en otras vistas. Otro tema importante que afecta a la selección de elementos son las opciones de selección. Estas permiten seleccionar o no seleccionar algunos elementos cuando se pulsa sobre ellos. Estas opciones se encuentran en la parte derecha de la barra de estado o en el menú desplegable del grupo de opciones Seleccionar, que se encuentra en casi todas las pestañas o fichas de la cinta de opciones. Las distintas opciones son Seleccionar vínculos. Permite seleccionar o no vínculos y sus elementos. Por ejemplo, en el modelo actual tenemos vinculado el modelo de estructura. Con esta opción activa se puede seleccionar el vínculo y pulsando la tecla Tab también los elementos del vínculo. Si desactivamos esta opción, no se podrán seleccionar estos elementos. En general, lo normal es tener activa esta opción, que es como está por defecto. Seleccionar elementos subyacentes. Permite seleccionar elementos que sean subyacentes en una vista de plano. Por ejemplo, vamos a seleccionar la vista de plano de planta NS01 y activamos la visibilidad del nivel inferior a través del grupo de parámetros subyacente, indicando rango nivel base NS00, rango nivel superior NS01 y orientación subyacente mirar abajo. Se muestran los elementos entre los niveles NS00 y NS01 como si lo estuviésemos viendo hacia abajo. Si intentamos seleccionar uno de esos elementos, vemos que no es posible. Si activamos la opción de selección Seleccionar elementos subyacentes y volvemos a intentar seleccionar uno de esos elementos, vemos que ya sí es posible su selección. En general,
tendremos esta opción deshabilitada, ya que los elementos subyacentes se suelen utilizar para coordinar componentes en niveles diferentes y no para su edición. Seleccionar elementos bloqueados. Como indica la opción, permite seleccionar elementos bloqueados. Por ejemplo, si bloqueamos un determinado elemento para que no se pueda desplazar de forma accidental mediante la opción Bloquear en la ficha Modificar y tenemos activa esta opción, vemos que podemos seleccionar dicho elemento. Aparece con el símbolo de una especie de chincheta para indicar que el elemento está bloqueado. Si desactivamos la opción e intentamos seleccionar el elemento anterior, vemos que ya no se puede seleccionar. Volvemos a activar la opción de selección Seleccionar elementos bloqueados, seleccionamos el elemento y lo desbloqueamos, bien haciendo clic sobre el pin o pulsando sobre la opción Desbloquear. Seleccionar elementos por cara. Permite seleccionar un elemento haciendo clic en una cara en lugar de en un borde. Por ejemplo, si nos situamos en la vista 3D NS01, vemos que no podemos seleccionar un muro de fachada si pulsamos sobre una de sus caras. Si activamos esta opción, ya podemos seleccionar los elementos al pulsar sobre sus caras. En general, es más cómodo trabajar con la opción por defecto de selección por bordes, por lo que desactivamos esta opción. Arrastrar elementos en selección. Permite desplazar elementos arrastrándolos en la vista sin tener que seleccionarlos primero. Con la opción activada, el desplazamiento se puede realizar directamente haciendo clic en el elemento y arrastrándolo. Con la opción desactivada, antes de poder desplazar un elemento, tiene que estar este seleccionado, por lo que hay que pulsar una primera vez para seleccionar y otra para iniciar el desplazamiento. El tener activada esta opción puede dar lugar a desplazamientos accidentales, por lo que en general es preferible no tenerla activada.